5. La primera montaña. Fíjense, yo lo que estoy haciendo ahora es aclarando y ampliando las enseñanzas que nos dejó el maestro Samael, para beneficio de todo el estudiantado gnóstico, que en realidad el maestro nos intoxicó con tanta enseñanza, que la mayor parte de la gente o estudiantes no saben por dónde empezar, ¿no? Porque fue que él nos dio demasiado. Entonces se ponen muchas personas que no saben por dónde empezar. Entonces eso que les enseñé anoche, esa explicación que les di sobre los centros, sobre el equilibrio de los centros y los cambios de la energía, es el camino de puerta de entrada a la iniciación. Pónganle bien cuidado. Eso lo pueden enseñar tal como va, con plena y completa seguridad de que no va a fallar. Es el único camino que hay para empezar el camino iniciático. De modo pues, que yo voy indicándoles el camino por donde empezar, y su final. El fin es la verdad, es la liberación. Cuando el absoluto se lo traga a uno es el final del principio, porque el absoluto no es la máxima sabiduría, es la primera escala de la sabiduría. El que llega al absoluto es libre de quedarse ahí o de seguir estudiando, porque la sabiduría no tiene fin, es infinita. Pero hay la libertad, de que el que quiera llegar al absoluto, pues se queda ahí, si quiere. Porque eso sí ya es libre iniciativa del iniciado, no interviene nadie ahí sobre la voluntad de uno. Pero fíjense que la sabiduría es tan inmensa que el absoluto es la primera escala de la gran sabiduría. Es un estudiante de primaria y todavía ahí, en comparación con la gran sabiduría. De modo que ya les puse el principio para entrar al camino iniciático. Entonces esta tarde vamos a hablar, porque estoy separando lo que es las tres montañas. Que el maestro nos habló en plural de las tres montañas porque él no tenía tiempo de ponerse a separarnos, sino en plural tiró la enseñanza, habló de las tres montañas. Yo estoy separando montaña por montaña, con sus explicaciones, para bien de que cada cual vaya asimilando y sepa cada uno qué tiene que hacer dentro de sí mismo. Entonces ese es mi mayor anhelo, es entregarles, irles desmenuzando el camino para que el que quiera arrancar de verdad, en serio lo haga y sepa qué pasos tiene que dar. Entonces, vamos a enumerar la primera montaña. Aquí tenemos los 4 cuerpos lunares o de pecado que llamamos. Son los cuerpos lunares físico, vital, astral y mental. Esta es la esencia que llevamos dentro de nosotros, que se le dice Gudata, se le dice alma, pero la realidad es que es una esencia, una partícula del real ser. Nosotros empezamos, ya cuando uno aprende a equilibrar los centros o ha equilibrado los centros, que empieza a producir sus propias energías, cada centro trabajar con sus propias energías, viene el resultado del hidrógeno sí, 12 que es el resultado del fuego sagrado, que es el que nos permite ir fabricando, subiendo la culebra ígnea del cuerpo físico, del vital, astral, mental y causal. Cuando uno llega a fabricar esos 5 cuerpos ya es un hombre auténtico. Ante las jerarquías es un hombre auténtico, no es un maestro, es un hombre auténtico. Estos son los cuerpos solares. Vamos a hacer una diferencia de los cuerpos existenciales del cero, cuerpos de oro y los cuerpos de fuego. Estos son los cuerpos de fuego, los primeros que tiene que hacer el iniciado. Cuando fabrica estos cuerpos es auténtico hombre, entonces es cuando viene a escoger el camino, ya sea el camino directo o la espiral, donde se abren ya los caminos que el iniciado escoge. Estos caminos, se ha hablado mucho, que se escogen en la quinta iniciación porque en la cuarta, no, sino la quinta, son a plena y completa conciencia. Porque uno puede llegar dormida a la conciencia a fabricar los 4 cuerpos, pero ya el quinto no puede fabricarlo inconscientemente. Ahí despierta conciencia o no sigue, hasta ahí llega. Que uno puede fabricar estos 4 cuerpos de fuego inconsciente, pero ya para la quinta tiene que despertar conciencia, porque el camino, ya cuando va a escoger el camino a la quinta que es de mayores, tiene que hacerlo con plena conciencia, por voluntad propia de uno, conscientemente, porque ahí nadie le va a decir métase usted por aquí.
Allá sí salen muchas jerarquías del nirvana, a mostrarle el camino amplio a uno, camino lleno de flores, de música, de perfumes. A mostrarle para que uno no se meta por el camino directo y sí coja la espiral. Eso es lo que llama el maestro los bonzos no sé qué, les dice el maestro ahí, en una obra. Hacen las veces de un demonio. Bueno, ahí escoge uno el camino ya plena y completa conciencia. Entonces ya viene uno a fabricar el cuerpo causal, para encarnar lo que se llama Atman, Buddha y Manas, que yo llamo las tres fuerzas primarias. Atman, Buddha y Manas es voluntad divina, conciencia divina y espíritu divino. Son las tres fuerzas primarias que encarna el iniciado, pues ya es un iniciado de misterios mayores nada más, pero es un iniciado. Ahí ya quedó un iniciado completo con todos sus cuerpos, pero no quiere decir que este hombre ha llegado a la liberación, a un gran conocimiento, no. Es un iniciado nada más. Iniciado quiere decir, uno que inicia el trabajo en serio. Bueno, aquí es donde el maestro dice, yo estoy completamente seguro porque eso lo comprobé, de que Dios mismo tiene que morir. Todo esto que ha fabricado uno aquí, en esta primera montaña, que se relaciona con las iniciaciones del fuego, todo esto tiene que morir, para poder entrar uno a la segunda montaña, que son las iniciaciones ya de oro, donde empiezan a morir estos cuerpos y a nacer los de oro, porque los de fuego tienen que pasar por la muerte. ¿Por qué tienen que pasar por la muerte? Porque estos cuerpos no están preparados para recibir el voltaje de energía del Cristo. Estos cuerpos se quemarían inmediatamente al encarnar el Cristo en ellos, quedarían fundidos. Entonces para eso son los cuerpos de oro o cuerpos existenciales del ser. Tenemos aquí la primera montaña, se relaciona con las iniciaciones del fuego. La segunda montaña hace uno este mismo trabajo, pero ya en una forma mucho más exigente, porque aquí pasa uno a medio sancochar, o sea, muere en parte, pero no es un régimen exigente, esto lo pasa uno a medio sancochar. Y la segunda montaña, que es las iniciaciones de oro, esa sí es muy exigente, porque ya ahí sí le cambia a uno el 100% todo. Aquí, si quiere uno empezar esta segunda montaña, le exige la ley muerte de instante en instante, momento en momento. Si no muere no da un paso, no puede ascender si no es en base a los tres factores definitivamente. Pero primeramente la muerte se la exigen a uno. De modo que aquí van muriendo los de fuego y van naciendo los cuerpos de oro, que son los que están preparados para el voltaje de energía del Cristo, porque cuando el Cristo toma sus vehículos, la verdad es que el calor es tan intenso, tan fuerte, que quedaría muerto uno. Si no más el íntimo, Atman, cuando toma posesión de sus vehículos, se siente un calor que tira a uno a quemarse, que siente que hasta la ropa se quiere prender, la cabeza, todo. Ahora, ¿qué diremos con el Cristo? Que es lo máximo. Entonces, por eso hay que fabricar los cuerpos de oro, para poder encarnar el niño de oro, que es el Cristo. Bueno, pero hablemos un poquito, háganme unas preguntas sobre qué requisitos hay en esta primera montaña, para uno poder ascender. Háganme preguntas sobre esto, porque esto es muy importante que cada montaña vaya con sus explicaciones. Pregunta. ¿El trabajo en el arcano, también ahí en la primera es necesaria? BM Ravolú. 3 factores, sin 3 factores no hay nada. 3 factores pero no como se hace en Colombia, de hablar de boca, sino hechos sino palabras. Pregunta. En la primera montaña, no siendo el Cristo el que toma posesión de los cuerpos, entonces ¿quién es? BM Ravolú. El íntimo, no hay que confundir el sarampión con el peón de Sara. El íntimo es una partícula del real ser. El Cristo es la fuerza creadora, la fuerza cósmica que toma posesión dentro de uno. Pregunta. ¿Podría hablar en la primera montaña, detallar un poco sobre las pruebas, sobre el terreno probatorio que uno tiene que afrontar aquí en el mundo físico? BM Ravolú. Aquí lo prueban a uno de todas formas, pero primeramente para poder uno meterse a la iniciación vienen las pruebas del guardián,
que tiene que pasarlas uno para definir si está preparado o no está preparado, porque el que huye ante las pruebas del guardián no sirve para iniciar o porque queda esclavo del yo. Entonces eso es básico y fundamental, esa prueba del guardián, para definir uno si está preparado o no está preparado. Las 4 pruebas, tierra, fuego, agua y aire, esas se las viven tirando a uno de momento en momento, porque en esas pruebas de las 4 pruebas, saben las jerarquías cómo anda uno espiritualmente, si está practicando o no está practicando. De modo pues, que con esas pruebas va uno dando la nota. Pregunta. O sea que eso se va traduciendo aquí en la parte física, todas esas pruebas. BM Ravolú. Sí, todo, la del guardián la pasa uno en el astral, pero aquí físicamente si uno huye. Allá ante el guardián, aquí se va del movimiento, inevitablemente. Pregunta. Pero en realidad son 3 guardianes, porque uno es astral, otro es mental y luego el causal. BM Ravolú. Sí, pero primeramente le tiran a uno el astral. Primeramente es. Pregunta. Pero vienen otras 2. BM Ravolú. Sí, claro, pero eso a su debido tiempo, a medida que va escalando uno las dimensiones, entonces vienen las otras pruebas. Estoy hablando desde la entrada al camino iniciático. Pregunta. ¿Todavía eso no es en realidad la primera montaña o ya está dentro de ella? BM Ravolú. ¿Es la primera montaña? Sí. Antes de entrar uno a la primera montaña le tiran las pruebas del guardián, las 4 pruebas a uno, a ver si está preparado o no está preparado. Pregunta. Esas pruebas, como lo dice el maestro Samael, no es que las pida el estudiante sino que se las ponen todas, internamente. BM Ravolú. Todo, pero uno cree que es aquí físicamente. Una prueba de esas no se la tiran a nadie, se la tiran dormido, si no le despiertan la conciencia a uno tal como es uno aquí, para tirarle una prueba. Uno cree que es físicamente y mentiras, es en astral, pero con la misma conciencia que actúa uno aquí. Pregunta. Por ejemplo, en la prueba del aire. ¿Qué dice el maestro que se ve uno lanzando el aire, al abismo y si a uno le da miedo? BM Ravolú. Si grita ya la perdió, si grita ya la perdió. Pregunta. ¿Uno cómo prepara esas cualidades de no tener miedo? BM Ravolú. Mire, eso la preparación es, eso que les di yo anoche, los detalles. Empezando uno por ahí, va bien, sale bien en las pruebas. Pregunta. ¿Pero no es recomendable pedir esas pruebas? BM Ravolú. No. Cuando el discípulo está preparado, las jerarquías le echan las pruebas sin necesidad de pedirlas. Fíjense, cuando el maestro me fue a someter a la prueba del guardián, estábamos empezando. Yo como nunca me he tenido por el mejor sino por el peor, porque uno conoce su vida y todo, entonces le dije al maestro, a mí no me la tire, déjeme preparar mejor. Dijo, bueno, a ti no te la tiro y fue al primero que me la tiró. Cuando me vi yo fue con el monstruo en un campo abierto, los dos solos, el monstruo y yo, porque ahí no se veía más nada. Cuando yo me fui a enfrentar con esa bestia tan horrible, yo me lancé contra él, dije. Él o yo, me come o me lo como yo, y cuando él vio que me abalancé yo con esa resolución terrible salió corriendo. Entonces yo salí atrás y dije, ¿a dónde va que no me lo alcanzo yo? Cuando ya iba yo lejos, me llamó la atención el maestro y me dijo déjalo que ya lo derrotaste. Y esa noche todos los demás que perdieron esa prueba, todos se fueron del movimiento, no hay uno de esos. Pregunta. Maestro, ¿quién es el que tira las pruebas? BM Ravolú. Los mismos maestros, pero ellos se ocultan cuando van a someter a una prueba a uno, se ocultan y uno se ve solo. Pregunta. Tengo entendido que ese guardián es un aspecto del mismo Lucifer y que no puede ser destruido. BM Ravolú.
No, no puede ser destruido, no. Pregunta. Maestro, ¿cuántas veces le lanzan la prueba del guardián? BM Ravolú. Una vez. Si uno la pierde, hasta 3 veces le pueden tirar la prueba en el astral a uno del guardián. Si la perdió la primera vez, la puede perder la segunda y la tercera, pero sin embargo, ellos llenan esos requisitos de tirársela a las 3 veces sí ya, queda listo. Pregunta. ¿Ese monstruo siempre es lo mismo para todos o puede ser un burro, un caballo? BM Ravolú. No, 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 un monstruo con la fisonomía humana, pero monstruoso, horrible. Pregunta. ¿Pero para todo el mundo es lo mismo? BM Ravolú. Para todo el mundo, que uno cree que con la mirada nomás se lo va a devorar a uno. Uno se ve como un mosquito ante él, sí. Pregunta. Maestro, ¿trae uno el recuerdo de esa experiencia? BM Ravolú. Sí, cómo no, le hacen pasar el recuerdo a uno. Lo de las 4 pruebas también, le hacen pasar el recuerdo a uno. Pregunta. Maestro, ¿habría un aspecto también físico de estas pruebas, un aspecto de superar en el físico? BM Ravolú. Con los detalles, muriendo uno, empieza a perder fuerza el monstruo. Entonces uno va adquiriendo mucha más fuerza y más conciencia, entonces le permite a uno derrotar y salir bien. A ver, más preguntas sobre esto que si quieren podemos ampliarlo bastante, para que no nos vaya a quedar mucho. Pregunta. Yo tenía una pregunta, además del cuerpo causal, ¿hay que fabricar el búdico y el cuerpo álmico? BM Ravolú. Alman, Budimanas. Alma divina, alma humana y espíritu, que forman las 3 fuerzas primarias que llamo yo. Pregunta. Son 7 cuerpos, pero son 8 iniciaciones, entonces esa octava iniciación ¿en qué consiste? BM Ravolú. Es un descanso. Cuando ya pase al iniciar a una cámara secreta, a una capilla, donde pasa a reposar. Porque termina uno cansado, agotado, por el trabajo que ha acabado de realizar. Entonces le dan como unas vacaciones, en una capilla redonda, donde entra uno a reposar totalmente, ir a disfrutar de sus facultades, sus poderes también. Pregunta. Hay aspectos en los cuales solemos fallar bastante. Por ejemplo, solemos imponer nuestra voluntad a otros en forma muy sutil o de alguna manera. No cumplir compromisos que tenemos con otros compañeros, o con lo que sea. Robarnos cosas pequeñitas. ¿De qué manera eso nos puede perjudicar, digamos, en ese avance? BM Ravolú. Esos son los detalles, porque ahí está nutriendo uno el ego, con esas fallas está nutriendo uno el ego. Entonces son fallas que hay que corregir, directamente corregir porque lo perjudican a uno. O sea que por un detalle de estos que usted me comenta puede quedar estancado y puede no entrar al camino iniciático, ahí se puede quedar hasta que corrija. Entonces lo mejor es empezar uno una disciplina, trazarse una disciplina diaria, de instante en instante sobre todos esos detalles, para poder salir bien en las pruebas y a la vez va muriendo. Pregunta. ¿Todas las dificultades que uno pasa son pruebas o también hay otras que? BM Ravolú. Hay cosas que las provoca uno, por su mal actuar, malos pensamientos de uno, provoca. Entonces dice ay. Me están castigando. No, provocó un castigo. Cuando es prueba, es cuando no hay un delito de uno y le mandan una prueba, un momento doloroso de angustia, cualquier cosa, esa sí puede ser una prueba. Pero cuando uno provoca, ya no puede decir que es prueba. Pregunta. Es cuestión de terminologías, pero para estar seguro, Atman es lo mismo que el íntimo. BM Ravolú. Atman es el íntimo. Pregunta. Maestro, si uno se siente tentado por decir, por ejemplo, a robar, en este momento de tentación él tiene que pedir a su madre, ¿no?
de destruir este defecto de ladrón que tiene? BM Revolú. Esa es la muerte, aplicar la muerte en marcha. Por ejemplo, a mí se le olvidó esto, hombre, voy a robármelo, no me están viendo. Eso es robar, porque esto ante la jerarquía es robo. Ante la jerarquía o la gran ley, no es el valor sino el defecto lo que le castigan a uno, entonces, dice uno ve. Por una cosa de esas puede perder una iniciación, un grado por una cosa de esas. Yo por eso empecé la muerte en marcha. O sea, los detalles que hablo yo, desde que comencé la gnosis, porque yo perdía. Mire, muchas veces me llamaban a recibir una iniciación, un grado, en la iglesia gnóstica, me iba, me ponían cualquier detallito y ahí me quedaba. Entonces me ganaba, era un gran regaño, me decían. Le íbamos a pagar esto, pero lo perdió por tal cosa, por detalles mínimos. Entonces yo empecé a darle a esos detalles, que para salir bien en las pruebas, y resulta que estaba saliendo bien en las pruebas o salí y estaba muriendo a la vez. Entonces eso es importantísimo, a cada instante estar uno alerta de uno, para darse cuenta uno de todos esos detallitos mínimos. Un centavo, que se coge un centavo que no es de uno, eso es robo ante la ley, uno es un ladrón, y aquí no vale un centavo nada, pero ahí no es la cuantía sino el defecto. Pregunta. En el momento de la tentación uno tiene que pedir a su madre, madre mía, te suplico destruyas. BM Revolú. Desde el momento que uno le dio por cogerse cualquier cosa, bueno, lo más mínimo, que va uno, intenta y tiene la idea de agarrar o hacer cualquier cosa. Madre mía, saca este defecto y desintégralo, así desintégralo. Pregunta. O sea que todo pensamiento sutil que se nos va apareciendo, ese es un detalle. BM Revolú. Un detalle, que hay que pasarlo de una vez a pedirle a la Madre Divina la desintegración. Todas esas cosas diminutas que uno cree que no es nada, si es, porque es alimento del ego, es el alimento del ego. Lo que yo les decía ayer, el ego es como un árbol que tiene su raíz principal, tiene raíces gruesas que lo ayudan a sostener de los vientos y todo eso para sostenerlo directo, pero a esto se le agregan todas esas raícesitas diminutas, que todo árbol, toda planta tiene. Todo árbol, todo tiene esas raícitas diminutas que es donde le extrae de la tierra la savia para alimentar el tronco. Si nosotros empezamos a quitarle a ese árbol todas esas raícesitas pequeñas, que es con que se alimente el árbol tiene que morir. Muere porque no tiene cómo alimentarse. Ese es el ego de nosotros, esos son los detalles que les hablo, así es que se empieza a morir. Por eso les digo, no hay otro camino para la muerte si no es ese, porque nos lanzamos, por ejemplo, este suyo de la ira vamos a poner, tiene sus diferentes ramificaciones de alimentación, muchos detalles para alimentarse él, entonces eso era lo que había entendido la gente del maestro, que había que entender, comprender el defecto y todas esas cosas. Pero ¿quién va a comprender un defecto madre, de donde dependen cantidades de detalles? ¿Quién va a entender estos detalles? No, se queda uno a la deriva ahí, no sabe uno qué hacer, porque no puede entrar por la muerte así. Entonces, por eso se va a los detalles para quitarle el alimento al tronco y el árbol muera. De lo contrario no puede uno llegar a la muerte. Les digo porque yo esto de los detalles, desde que empecé la gnosis, ese ha sido mi método de muerte y la conciencia que hoy tengo se la debo a ese trabajo, de los detalles. Entonces para mí no es una teoría sino un hecho que lo estoy probando con hechos de que sí he rescatado conciencia y la conciencia que he rescatado es por la eliminación de todos esos detalles. Los he eliminado, por eso he rescatado conciencia. Entonces va rescatando esa conciencia que vuelve a su punto de partida y eso le permite a uno como bastón para impulsarse. Pregunta. Maestro, ¿hasta qué tanto por ciento de conciencia podríamos llegar a tener, trabajando con la muerte en marcha? BM Revolú. A desintegrar totalmente el bueno, el yo tenemos varias etapas.
Aquí en esta primera montaña hacemos un proceso de muerte, pongámosle muy subjetivo, rápido. Ya en esta segunda montaña, sí toca metérnosle con todos estos detalles a morir, porque hay que rescatar el 100% de conciencia. Nosotros subimos esta segunda montaña, encarnamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de nosotros, que ya es una jerarquía, sin embargo tenemos un problema ahí, que es el yo causa. Eso es lo que podría explicarles yo mañana en la noche, para que no confundamos una cosa con la otra. Mañana en la noche podríamos darles la explicación completa de esto, pero quiero que terminemos esto de la primera montaña para no confundir sino separado, para que cada cual sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo va a ascender. Pregunta. O sea, que la primera montaña la podríamos pasar trabajando en la muerte del ego solamente con la parte de los detalles, sin necesidad de llegar a la meditación de la muerte del ego. BM Ravolú. No, de la meditación yo he descubierto esto, que para la muerte del ego en sí, en su totalidad, tenemos que trabajar es el yo causa. Miremos los pajaritos, por diminuto que sea, un pajarito, un chupaflor, es un animal muy diminuto, tiene el yo causa ahí. Todo animal diminuto tiene el yo causa ahí. Entonces la involución o la evolución mecánica, muere en bruto el ego, pero el yo causa si no muere, entonces vuelve otra vez en la nueva vida a volver a revivir y hacer los mismos hechos, por el yo causa. Entonces el yo causa, sí, tenemos que rescatar, lo menos el 80% de conciencia para poder enfrentarnos al yo causa, que es un expulgue de la conciencia. Expulgar la conciencia muy minuciosamente porque la conciencia está alterada, por eso no tenemos el 100% de conciencia, porque está alterada por el yo conciencia. Entonces al realizar el expulgue de la conciencia que es cosa muy diminuta, de mucha paciencia y muy diminuto, vuelve a normalizar la conciencia, entonces volvemos a adquirir el 100% de conciencia. Pregunta. Maestro, antes de las pruebas, ¿el iniciado tiene que haber despertado el fuego, o primero le lanzan las pruebas y después tiene que despertar el fuego? BM Ravolú. Bueno, las pruebas se las pueden lanzar sin haber despertado el fuego ni nada, no, no hay necesidad de despertar el fuego para las pruebas, porque esas pruebas no se las tiran una vez sino muchísimas veces, muchísimas veces. Pregunta. Tengo entendido que esta primera montaña, en realidad se inicia en el momento en que uno despierta el fuego sagrado. BM Ravolú. Cuando ya entra uno por el camino iniciático es cuando ha despertado el fuego sagrado, de lo contrario no. Pregunta. Ahí comienza la primera montaña. BM Ravolú. Ahí comienza. Pregunta. Y también tengo entendido, que en ese momento uno sube pero en realidad está bajando también. BM Ravolú. No, es que no puede ascender si no desciende, tiene primero que descender. Pregunta. ¿Para estudiar el ego? BM Ravolú, claro. No lo vayan a hacer como me sucedió a mí, que yo bajaba, pero en son de guerra. Yo entraba al abismo, en vez de ponerme a investigar yo llegaba a atacar todos los diablos, era un espadachín allá, entonces ¿qué iba a investigar? Hasta que me llamaron la atención, porque dejaba yo de investigar, era un factor, y otro la agresividad. Ahí me calificaban de agresivo, porque uno no debe atacar, esperar que lo ataquen. Pregunta. Este trabajo en los mundos infiernos, nosotros no seríamos capaces de hacerlo, o sea, la persona que despierta el fuego, esa es la que tiene la capacidad de bajar. BM Ravolú. Sí, ya cuando uno despierta el fuego sagrado ya tiene que bajar, porque ahí empieza la investigación de las raíces del ego que tiene uno metidas en el abismo. Eso se dice en otros términos los establos, a limpiar los establos. Pregunta. ¿Sería necesario saber, cuando uno despierta el fuego por algo y si es necesario, cómo percatarse de eso? BM Ravolú.
Mire, yo empecé primeramente el trabajo con los detalles, igual que de la transmutación, pero como no tenía la práctica de la transmutación caía cada rato, entonces yo ese asunto de los detalles era diario. Cuando yo desperté el fuego sagrado, yo lo desperté ya en una forma muy consciente porque me acuerdo muy bien cuando me fue entregada la primera espadita. Una espadita así de grande cacha blanca. Esa se lo entregan a uno en un templo, es una espadita así cacha blanca, que hasta la recibí. Me acuerdo tanto, la recibí como de mala gana y dije, ¿esto para qué puede servir? Sí, sí. Yo pensé y la recibí como por educación, pero yo no sabía el poder que tenía. Cuando ya me tocó utilizarla fue que me di cuenta del poder que tenía, la espadita chiquita así. De modo pues que fíjense, yo todo el proceso iniciático, el maestro no tuvo que decirme a mí nunca, usted va en tal grado tal cosa, no. Yo mis vértebras que iba escalando, yo llevaba mi contabilidad, todo, en qué vértebra iba el fuego sagrado, todo. ¿Qué cámara me correspondía? Porque según la vértebra, hay cámaras en los templos sagrados que van numeradas de acuerdo con las 33 vértebras, allá van las cámaras numeradas y yo sabía qué cámara me tocaba, qué número era, dónde iba el fuego, todo, todo. Y mi proceso iniciático ha sido todo completamente consciente y esa conciencia se la debo al trabajo con los detalles, con los detalles. ¿Cómo será tan consciente llevado yo mi trabajo, que íbamos en México por la calle con el maestro y me dice, te falta una, nos hablábamos así, te falta una. Le dije, no, ya la pasé, entonces se volteó y me dijo, no, yo te tengo anotado, en un cuaderno le dije, no, la pasé ya. Entonces me dice, no Joaco, estás equivocado, y le dije puede que esté equivocado, pero estoy seguro que la pasé y escogí mi camino también. Le dije, bueno maestro, usted es mi maestro y yo soy su discípulo, no vamos a discutir pero yo le pruebo esto con hechos. Bueno, nos quedamos así y ya no discutimos más, nos fuimos, hicimos las diligencias que teníamos que hacer y nos fuimos para la casa. Llegamos a la casa y de una vez se tiró a la cama, a investigar a ver si era cierto o no era cierto. Claro. A los 10 minutos se levantó y me abrazó, me dijo. Me ganaste, le dije. Maestro, si yo lo pasé consciente, entonces me dijo. ¿Sabe por qué me ganó? Porque yo no estaba presente ahí, le dije. Eso noté yo esa noche, que en todos los grados e iniciaciones que he recibido, usted ha estado presente y esa noche no estuvo, y fue la noche que escogí yo mi camino, el directo. Entonces todo eso ha sido conscientemente que lo he hecho, todo, todo, yo no llego a la deriva nada. Y esa conciencia se la debo yo a mi trabajo psicológico que he hecho con los detalles, yo no he hecho más trabajo sino trabajar con estos detalles, la desintegración de los detalles. Entonces va aumentando el porcentaje de conciencia 1, entonces le permite moverse en otras dimensiones conscientes. Pregunta. Yo quiero preguntarle en qué cosa consisten las iniciaciones de los misterios menores. BM Ravolú, de los misterios menores. Anteriormente había misterios menores. Ahora, ya ni los mayores prácticamente se comentan mucho, porque por ejemplo, uno que haya fabricado los 4 cuerpos solares, no es ni maestro todavía, no es calificado de maestro. Entonces los menores no se tienen en cuenta como nada, como nada. Un iniciado de menores es como nada, eso no se tiene en cuenta, ante las jerarquías no vale 5. Pregunta. ¿Qué eran los misterios menores y en qué consistían? BM Ravolú. Consistía en que iba recibiendo unos graditos, pero unos graditos más bien hablemosle subjetivos, que no de hechos, no le exigían una perfección ni nada, sino como una constancia de uno ahí, pero no más. Eso no tenía pagos, porque a uno por cada iniciación, toda clase de esfuerzos que hace uno, le van pagando. En eso no le paga nada porque nada se gana uno, no está haciendo ningún esfuerzo, nada. Eso no es nada, mejor dicho, los menores no es nada.
Pregunta. El maestro Samael decía que en cada cañón de la columna, cuando sube el fuego, hay luchas. ¿Qué son esas luchas? BM Ravolú. No me diga eso, que a mí me tocó viajar de la Sierra Santa Marta a Barranquilla sin dinero, con una pobreza muy grande. Porque uno que ya despierta, el que despertó el fuego sagrado, téngase duro porque va la logia negra en gran cantidad, magas negras a atacarlo para quitarle la vértebra que se ha ganado. Entonces en las grandes batallas. ¿Cómo sería que yo en esa época, me veía como un matarife de ganado, todo ensangrentado? Entonces me impresionó tanto aquello que yo me fui a donde el maestro a preguntarle si era que yo me había convertido en un asesino o qué. Entonces me decía, para eso es la espadita, defiéndete porque si no te roban el fuego y vas a quedar peor, en tinieblas. Para eso es la espada, para defenderse. Pregunta, ¿todo eso era interno? BM Ravolú. Sí, pero uno se ve como un matarife, manchado de sangre, las manos untadas de sangre, y dando espada para todo lado, porque es que lo atacan a uno de verdad, verdad, no es cuento. Saliendo uno del cuerpo ya están ahí las magas negras. A mí me tocaba viajar a Bolivia, pero demoraba por ahí como unos 3 o 4 meses para el viaje. Una noche llegó una maga negra, una muchacha joven como de 16, 17 años, bien parecida, a bregarme a tumbar sexualmente. Entonces yo le ordené irse a su cuerpo físico. Se fue, entonces me fui yo atrás, dije voy a ver de dónde es esta. A Bolivia llegamos. Llegué, vi la casa, el número de la casa, miré la muchacha bien, bien, porque como yo tenía que hacer esa gira, para tenerla bien reconocida, para cuando fuera yo, no fuera a salirme o si me salía, yo ya sabía qué hacer, pues sí, preciso, como a los 3 o 4 meses viajé a Bolivia, preciso la muchacha, preciso. Lloraba. A mí me hospedaron en una casa quinta y ella supo dónde estaba hospedado yo y de las 6 de la mañana estaba ahí en el portón y me llegaban hasta las 10, 11 del día, yo ahí encerrado por no jugar uno con candela. Ahí, hasta que ella se aburría y se iba, entonces yo cuando veía que se iba, porque yo veía por un roto de una ventana, cuando veía que se iba era que salía yo. Y así mantenían el día yo, jugando de aquí y allí, escondiéndome de la muchacha. Si iba yo a dar una conferencia, estaba al pie mío ahí, al pie del auditorio donde estaba yo y eso ella no le ponía cuidado a la conferencia, sino mirándome a mí. No le digo que eso fue un problema gravísimo, grave, grave. Entonces a uno le mandan magas negras de todas partes, a ver cómo le roban el fuego que se ha ganado uno. Pregunta. En ese entonces estaba en ese trabajo de la primera montaña. BM Ravolú. Sí, no, subiendo la del cuerpo físico, y no solamente en el físico sino en lo interno también, los ataques son terribles. Pregunta. Esas pruebas de las magas negras son consecuencia porque en otras existencias nosotros también hemos perjudicado a esas personas. BM Ravolú. No, esas pruebas es que son dos fuerzas en acción, la positiva y la negativa, la logia blanca y la logia negra. La logia negra se lanza a sacarlo a uno del sendero porque saben que uno es un enemigo para ellos. Entonces se valen de esas entidades para bregarle o a bajar a uno. Pregunta. Maestro, ¿la maga negra es consciente de lo que está haciendo? ¿Es solamente un instrumento de la logia negra? BM Ravolú. Hay unas que van a plena conciencia, otras son instrumentos. Pregunta. El iniciado que encarna al íntimo en la primera montaña, ese íntimo, por decirlo así, sufre una transformación también, por el resultado de la transmutación. BM Ravolú. Por el resultado de la transmutación no, cuando llega uno y fabrica ya los cuerpos, que ya terminó su primera montaña, por eso se dice, Dios mismo tiene que morir. El maestro creo que lo dice también.
Dios mismo tiene que morir, porque Él tiene que pasar por una muerte mística, una transformación para poder encarnar la segunda tríada, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunta. Maestro, ¿robar el fuego significa caída sexual? Cuando él dice, la maga negra entra a robar el fuego, BM Ravolú. Sí, sí es una caída sexual, ya sea uno con su compañera, con la maga negra que le mandaron una polución, desde que haya salida de energía es una caída sexual. Pregunta. ¿Y también una polución en el astral? BM Ravolú. Sí, en astral y repercute al físico como polución y es una caída, porque hay salida de energía. Pregunta. ¿Con eso pierde el trabajo? BM Ravolú. ¿Puede bajar un poco? Sí. Pregunta. Maestro, en este trabajo sobre los detalles, cuando uno le ha robado conciencia y ya tiene más conciencia libre pero no medita, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, uno está trabajando con los detalles y la muerte en marcha, le está robando conciencia, pero no medita, entonces ¿qué sucede ahí? BM Ravolú. La meditación. La meditación prácticamente es para despertarle la conciencia a la esencia, al alma, pero para meditar en los detalles o en la muerte que está haciendo, prácticamente yo lo veo un trabajo casi inútil, porque ese trabajo lo tiene que hacer uno aquí en el yo causa, conscientemente. Ese es un trabajo que tiene que hacerlo uno consciente allá, el yo causa no puede morir, no muere. Pregunta. Cuando el maestro explicaba que con los detalles iba ganando conciencia, que ese fue el mayor trabajo suyo y ese le servía para entrar a los mundos internos, o sea que el trabajo se completaba en los mundos internos, el trabajo sobre el ego. BM Ravolú. No, estamos hablando aquí de la parte tridimensional, cómo debe uno empezar su trabajo. Ya la quinta dimensión, dejémosla para cuando ya empecemos con este otro trabajo. Ahora estamos haciendo un trabajo tridimensional, poniendo las bases. Mire, para uno edificar, hacer un edificio o una casa, tiene que poner las bases. Estas son las bases que estamos poniendo, ¿entendido? Para que no confundamos la explicación con otras cosas, porque entonces vamos a salir en nada. Entonces, yo quiero que todo quede bien claro, estamos poniendo las bases del estudiante, de lo que tiene que hacer para impulsarse hacia arriba. La conciencia, pues le permite a uno el desdoblamiento e investigación en otras dimensiones. Pregunta. El principiante que despierta el fuego es necesario tener la asistencia de un maestro particular, como usted tuvo al maestro Samael, o con la asistencia ya de su propio ser y de las jerarquías, en general. BM Ravolú. Cuando uno despierta el fuego, ya le dan a uno vía libre, o sea como cuando usted tiene un niño, mientras está gateador, está empezando a caminar, le da la mano, vea mi hijo, que aquí hay peligro, que no esté por aquí. Ya aprendió a caminar, usted lo deja, sí, eso hacen las jerarquías con nosotros. Ya uno cuando despertó el fuego sagrado, aprendió a moverse en otras dimensiones consciente, ya lo sueltan. Ahí verá si se deja rodar o qué, ya uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya los maestros lo sueltan a uno, ya le dicen, es libre. Libre es, que ahí verá si uno sigue o se tira de cabeza al abismo, ya. Pregunta. Pero es conveniente en este momento escoger un gurú, por ejemplo elegir a un gurú, que lo guíe. BM Ravolú. El gurú siempre es necesario. Por ejemplo, el gurú mío fue el maestro Samael, lo es, porque ese nunca deja de ser. Pero en el comienzo pues uno lo necesitaba urgentemente, ya después que va empezando uno a caminar y a investigar uno por sí mismo, pues entonces deja uno de molestar a su gurú y empieza uno a desenvolverse. Eso es lo que busca todo maestro, es que el estudiante empiece a desenvolverse por sí mismo, a adquirir las responsabilidades de uno, porque ahí significa el peso de la cruz que carga uno sobre sus hombros o el drama del Gólgota, es la responsabilidad que va adquiriendo uno ante las jerarquías y ante la humanidad. Pregunta.
Tengo una pregunta al respecto del movimiento, que es parte de la conciencia también, que está relacionado con la voluntad. Tengo una conferencia que menciona el movimiento del movimiento, con el cual la persona siente ese impulso que lo mueve hacia el absoluto. BM Ravolú. Si la conciencia es la que lo impulsa a uno a seguir el camino, a moverse, a no quedarse estático, porque todo lo que se queda estático deja de ser movimiento. Entonces el movimiento gnóstico, por eso vemos que entran cantidades de gentes y salen cantidades también, porque es movimiento, nada se puede quedar estático. Pregunta. ¿Cómo conseguir aumentar ese movimiento? Bueno, la respuesta será los detalles, pero lo importante es que muchas veces uno no se mueve y debió haberse movido. BM Ravolú. Nosotros debemos cumplir, cada uno tenemos un deber con la humanidad y con nosotros mismos. Hay que cumplir ese deber. Lo que estoy haciendo yo, que esta humanidad se llama la cosecha perdida, pero sin embargo yo tengo que moverme, porque en ese movimiento, en ese esfuerzo que estoy haciendo está la liberación mía. Si no me muevo, no me libero, o sea, contra lo imposible hacer lo posible. Pregunta. Maestro, eso a veces está relacionado también con el movimiento del mismo cuerpo físico y el cuerpo físico a veces no da. BM Ravolú. Por eso. Sentémonos por ahí, se van atrofiando los músculos, los tendones, que ya cuando va uno a hacer alguna cosa no da, así también pasa en la parte espiritual. Descuídese uno un tiempo para que vea que ya le coge la pereza, y ya cuando quiera uno ya no responde, sí, todo necesita un movimiento. Pregunta. Entonces tiene prácticamente el ser que darle el impulso interior también. BM Ravolú. Es que por ejemplo la mónada impulsa al íntimo, el íntimo a la esencia, a la madre divina, todas son partículas de la monada, del real ser, que uno impulsa al uno y el otro al otro. Pero, como existe ese libre albedrío en las jerarquías, entonces hay gente que no le gusta lo espiritual, lo que decimos nosotros magos negros. Ese es un mago negro, un tipo que se entrega al mal, no le gusta lo espiritual. Es por el libre albedrío que la mónada no le interesa la maestría, entonces no impulsa sus partículas. Entonces no le llama la atención lo espiritual, nosotros le decimos magos negros. En síntesis, todo vuelve al absoluto consciente o inconsciente, todo vuelve al seno del absoluto. De modo pues que si nosotros estamos aquí ahora, y tenemos ese interés, sentimos dentro de nosotros ese interés de liberarnos, es porque la mónada de nosotros le interesa. Si no le interesara no estuviéramos aquí, estuviéramos por allá en una cantina tomando trago o haciendo fechorías. Pregunta. Maestro, ¿en qué parte de la iniciación el iniciado el estudiante pasa por ese proceso de la cárcel? BM Ravolú. En la segunda de mayores, cuando está uno recibiendo la iniciación del cuerpo vital, pasa por la cárcel. El varón, la mujer no, las damas tienen esa preferencia. Pregunta. Si existe un kundalini del cuerpo físico, ¿por qué los médicos no han encontrado eso? Porque se entiende que el vital es de la cuarta y el cuerpo físico sería de la tercera. BM Ravolú. La tercera. Porque es que los ojos tridimensionales no sirven para ver lo tetradimensional. Ahora, esto es algo más que tetradimensional, porque es electrónico. Entonces los ojos físicos son para ver lo tridimensional nada más, por eso no lo descubrirán. Pregunta. Maestro, quien no ha trabajado suficientemente con el yo del miedo, ¿puede afrontar la prueba del guardián del umbral? BM Ravolú. Mire, lo mejor que puede hacer uno es empezar los detalles y la transmutación. Cuando se carga el cuerpo físico de energías, se acaba el miedo, porque eso es más bien falta de energía, el cuerpo está débil y le da miedo por todo. Entonces cuando el cuerpo se carga de energía, se acabó el miedo, ya. Es lo mejor. Pregunta.
Maestro, usted hablaba de que nuestra mónada da el impulso a la esencia, a la madre, al padre, pero hay casos, por ejemplo, que una persona está en el movimiento, pero sin embargo ella es pasiva totalmente para trabajar sobre sí mismo. Pero sin embargo ella se da cuenta que es pasiva totalmente, pero quiere que otros trabajen y no pierdan el tiempo como ella y da como sea la difusión. ¿Eso es incongruente ahí? BM Ravolú. Eso es falta de fuerza del maestro interno de esa persona, falta de fuerza, fuerza para impulsar a su esencia. Pregunta. ¿Cómo se adquiere esa fuerza? BM Ravolú. Hay maestros, por ejemplo, maestros que pertenecen a la medicina, al amor, que se levantan en otro temple, que no dan la medida de la fuerza suficiente para impulsar sus vehículos. Pregunta. Pero entonces prácticamente se pierde el tiempo. BM Ravolú. Ellos al fin de cuentas, cuando despiertan se dan cuenta del error y entonces pueden corregir. Pregunta. Maestro, trabajando con los detalles, esta práctica de la muerte del ego que nos han explicado con la comprensión, el enjuiciamiento y la eliminación pidiendo a la Madre Divina, ya no es necesaria. BM Ravolú. No, porque la Madre Divina, como el conjunto de egos, no estamos tirándola al árbol sino quitarle su alimentación, entonces no hay necesidad de enjuiciar ni nada, sino uno pide instantáneamente se manifestó una partícula de esas, Madre mía, sácame este defecto y desintégralo ya. La mayor parte de esos elementos sucumben en el instante, porque son débiles, son diminutos, la Madre Divina tiene fuerza suficiente para desintegrarlos. Entonces no hay necesidad de más nada. Pregunta. ¿Tiene uno que pedir verbal o también se puede mental? BM Ravolú. Mentalmente. Si hay más gente por ahí externa, pues mentalmente le pide uno pero con fuerza. Hay que saber pedir a lo militar, con fuerza. No llegará ahí. Tenga la bondad, madre mía y no sé qué, no, madre mía, sácame este defecto, desintégralo, así. Pregunta. Pero en el corazón. BM Ravolú, sí, claro. Porque una petición sirve de acuerdo al verbo, el verbo es creador. Pregunta. Cuando uno se identifica, puede hacer este trabajo, o sea de comprensión, juicio y eliminación. BM Ravolú. Vea, con esta práctica no hay necesidad de nada de eso, tal como les estoy indicando, hágalo. Así lo he hecho yo desde que comencé. Pregunta. Pero si uno se identifica, por ejemplo uno le dio ira y se identificó, cualquier cosa. BM Ravolú. Hay que mirar el detalle, porque fue que le dio ira, en el momento que usted sintió ese impulso, ahí mismo debe apelar a la Madre Divina, ahí se corta la acción, no llega uno a los extremos. Pregunta. Usted ahorita mencionó el tercer factor, ¿me permite hacerle una pregunta más sobre eso? Nosotros estamos dando el conocimiento a la humanidad, pero en el fondo también estamos aumentando el castigo de la humanidad. Es amor, pero ahora la gente va consciente al abismo y antes se iban inconscientes. BM Ravolú. No lo entiendo bien, a ver, explíqueme. Pregunta. El maestro dice en el matrimonio perfecto, que toda la humanidad se va para el abismo. BM Ravolú. Sí, fue juzgada, al abismo. Pregunta. Y nosotros al estar dando el conocimiento a la humanidad, estamos como aumentando ese castigo. BM Ravolú. No, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros en estos momentos? Del ahogado el sombrero, a ver qué podemos rescatar, eso es lo que estamos haciendo, a ver qué podemos rescatar. Pregunta. O sea, la respuesta a esa pregunta, es que ya está perdida. BM Ravolú. Ya está perdida, estamos bregando a rescatar, a ver qué podemos coger. Pregunta. ¿No es que estemos hundiendo? BM Ravolú.
no, está hundido, estamos bregando a rescatar algo, sí. Pregunta. Es una pregunta que la hacen mucho. BM Ravolú. No, estamos luchando, es nadando contra la corriente, hablemosle. Del ahogado el sombrero, aun cuando sea que el sombrero nos quede, sí. Eso pasó en días pasados o meses pasados, estábamos en el tribunal, en el trabajo porque es trabajo continuo y un juez se asomó, como en forma de una terraza y entonces nos llamó al resto de jueces. Nos paramos a ver y cuando vimos, yo vi en la tierra, porque se veía la tierra toda, un gran cementerio lleno de cruces así de grandes, negras, pero eso es un solo semillero de cruces. Bueno, yo como estoy acostumbrado a ver eso, a mí no, dije, pero si yo ya estoy acostumbrado a ver esto, y yo no veo nada de raro, pensé yo para entre mí. Yo me veía agachado, entre las cruces como quien está buscando algo, algo diminuto que se perdió, agachado. Yo me veía allá, entre el fangal, en un fangal oscuro, negro, feo. Bueno, yo no vi nada de raro. Para tanta alarma, si es que esto es viejo para mí, de ver yo esto así. Cuando en esos momentos, después de ver el planeta todo un solo cementerio, va apareciendo la humanidad, eso fue un garrotazo psíquico para mí, pero uy. No, yo no lo quiero recordar. La humanidad fue entrando, calaveras, esqueletos, puros esqueletos, caminando sin dirección, sonámbulos, como unos borrachos amanecidos por ahí, por la calle, dizque algunos riéndose, pero esqueletos, esqueletos todo, ahí no había una persona humana, mejor dicho. Bueno, a mí se me fue la moral al suelo, yo no supe ni dónde quedé, desmoralizado totalmente, entonces les dije yo. Bueno, si esto se va a acabar mañana, acabémosla hoy ya. Les dije, porque yo vi que ya estaba perdido todo, entonces me dijo. De todas esas semillitas, me contestó uno, de todas esas semillas que estás trasplantando, poniéndolas en partes visibles para vigilar, puede germinar alguna. Pónganme bien cuidado. Puede germinar una. Y con esa tú entras al reino de los cielos. Fíjense ustedes, una respuesta completamente sabia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Ese esfuerzo que hago es por mi liberación. Si yo no hago esfuerzos no surgirá ninguno. Entonces, si no surge esa persona, ¿cómo voy a entrar yo al reino de los cielos? ¿Cómo llego a la liberación? ¿Cómo me puedo ganar el absoluto? No puedo. Porque yo tengo que dejar uno en el camino, entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, a ver qué podemos rescatar, aun cuando sea uno. Figúrense ustedes cómo nos vemos nosotros allá, terrible, desmoralizador para uno, horrible, se desmoraliza uno. Yo viví un poco de días desmoralizado francamente, que no me daban ganas de nada ya, dije. Bueno, ya esta vaina, que se acabe, ya. La moral se me fue abajo, si es que queda uno así manos arriba. A mí nunca en todo el trayecto del camino que he recorrido, no se me había bajado la moral tanto como ese día, que yo quedé fue en cero, en cero. Y la prueba está que antes de desencarnar el maestro, estaba yo trabajando en la isla del Éxodo, que queda por el sur. Estaba yo ahí, cuando llegó el maestro. Entonces después que nos saludamos hizo con las manos así, y dijo, coge y entierra estas semillitas, unas 4 o 5 semillas. Las sembré, empezaron a germinar, a ver si algunas de esas dan un fruto, a ver. Y esa es la misma respuesta que me dio el juez de la ley esa noche. A ver si alguna de esas podía dar un fruto, esas semillas quiere decir. Por eso es que yo no me hago ilusiones del movimiento gnóstico, un gigante, no hombre, uno que surja de toda la humanidad, con ese me doy por bien servido, con uno. Porque hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no hay nada. Esperamos a ver y por eso se implantan disciplinas para ver, obligando a la gente casi que obligarlos a que trabajen, para ver. Porque yo todo lo que hago es revolucionario,
para invitar a la gente a que trabajen, obligarlos casi a que tengan que trabajar, para ver si alguno da fruto. Pregunta. Maestro, tengo entendido que la difusión tiene también otro aspecto y es hacer cumplir la ley, o sea que a cada ser humano le vaya llegando el conocimiento. VM. Ravolú. Sí, y se está regando por todas partes del mundo, del planeta, el conocimiento para ver si en todo eso, alguno coge de verdad. Es que falta, por ejemplo, miren, yo les digo esto, con sinceridad resuélvase uno a jugarse la última carta, el todo por el todo y surge, cualquiera puede surgir, pero eso sí, decisivamente lanzarse uno al campo de batalla, hacer la revolución de la conciencia. Para esto no le metan el factor tiempo, el tiempo no cuenta aquí. Pregunta. Maestro, hay muchas personas que en realidad quieren meterse por el camino de la revolución, pero en el momento no tienen esa fuerza. VM. Ravolú. Miren, lo que estoy haciendo yo ahora con todas estas explicaciones que empiezo a dar, ya detallando más el camino, es porque mucha gente, como les decía yo ahora rato, no saben por dónde empezar, qué hacer. Entonces yo estoy mostrando directamente por dónde deben entrar y qué debe hacer cada persona, para que el que se resuelva se meta de una vez y no pierdan el tiempo. Pregunta. Maestro, eso da pie para que usted, por ejemplo ahorita, haga una reestructuración del temario, ya que hay unas conferencias por ejemplo de la muerte del yo, que no tienen que explicar. Comprensión, análisis, enjuiciamiento. Entonces usted va a hacer eso. VM. Ravolú. Sí, porque se puede aplicar es esto nada más, porque es que mire cuántos años vienen y es que esto es demostrable, cuántos años viene gente de 20 y 30 años de estar en la gnosis, trabajando, que comprendiendo el ego y no han empezado la muerte. Entonces se prueba que ese sistema no lo han entendido. Entonces vamos a probar este sistema para que vean ustedes el resultado. Este sistema es prácticamente más revolucionario esto, más efectivo. Pregunta. O sea, ¿se simplificaría el temario? VM. Ravolú. Claro, se simplifica. Pregunta. Pero no más corto, porque eso tiende a ser. VM. Ravolú. No, más corto no, se puede ampliar, se puede cambiar algunos temas que no son, porque a mí me gusta la revolución, lo que sea revolución ahí voy yo. Hay temas que no son revolucionarios, se sacan de ahí, porque me gusta es la revolución y uno triunfa por la revolución. Si no es revolucionario nunca triunfa. Pregunta. Maestro, lo de las representaciones de la mente, digamos acá todos vamos a llevar una imagen de cada uno de los que estamos aquí presentes, que también por ahí nos la puso Cuellón el maestro Samael, fuera pues de esa cuestión del ego y ahora. VM. Ravolú. Ahora están los detalles, esas representaciones se combaten descombatiendo los detalles. Pregunta. O sea, que tenemos todos que eliminarlos pues allá o pedirle a la Madre Divina que elimine todas esas fotos mentales de cada uno de nosotros. VM. Ravolú. Entonces se va uno es a la raíz de donde dependen todas esas cosas. Pregunta. Maestro, ahora que usted nos hablaba de los detalles, cada que se aplica la muerte en marcha se libera un porcentaje de conciencia. Esa cantidad de porcentajes que se han liberado con la aplicación de la muerte en marcha, lo llevan a uno. Ese es un proceso interno, así como así o que hay que hacerle algún otro trabajo para que lo ayuden a uno. VM. Ravolú. Mire, voy a explicarles más objetivo esto. Aquí tenemos la esencia, ¿no? Que no le podemos decir alma. Se le dice Buddhata o esencia, porque no es alma, en realidad no. Cuando nosotros empezamos a morir, a quitarle todos estos detalles, esta esencia se va fortaleciendo, cada vez más, hasta convertirse en un alma. Esa alma es prácticamente inconsciente si la dejamos así. Entonces, ¿qué hace uno?
acudir a la meditación para despertarle la conciencia al alma, entonces esa alma sigue siendo consciente. Esto se le dice turilla. Cuando uno despierta la conciencia al alma, dicen en los mundos ya electrónicos, mundo causal, que se haga un turilla. Hay una gran fiesta de las jerarquías, música, una alegría, porque uno llegó consciente con esa esencia ya. Ya esa esencia ya es un Dios, consciente, capaz de investigar todo lo que quiera, sin barreras de ninguna especie. Entonces se apela a la meditación para despertarle conciencia a esa alma. Pregunta. Maestro, ¿el trabajo de la muerte en marcha da igual resultado a un soltero que a un casado? BM Ravolú. Igual, claro que el casado que está transmutando su energía tiene mucha más fuerza, pero si el soltero también puede empezar la muerte, sí, porque el soltero tiene su madre individual. Pregunta. Maestro, usted nos explicaba lo siguiente: así como el trabajo de la muerte ha variado, ahora vamos a trabajar con la muerte con los detalles. También nos explicaba usted que en la muerte del yo en el arcano ya no iba a ser de esa forma como se venía haciendo antes, sino que uno transmutaba nada más para darle la fuerza a la Madre Divina. BM Ravolú. Es que de la transmutación viene la fuerza, no solamente a la Madre Divina sino a uno, hasta en el verbo coge fuerza, ¿no? Porque ya prácticamente en la muerte, pues la Madre Divina es más que suficiente para desintegrar todos estos detalles. Tiene fuerza, está sobrada, que es raro el detalle que aguanta dos trabajos, ¿no? Entonces va muriendo, entonces no hay necesidad en el arcano. Si ya cuando hay un detalle que se repita, ¿no? Que le aplique uno la muerte en marcha y vuelva y se repita. Más adelante, entonces puede apelar uno al arcano para desintegrarlo, tal como lo indica el maestro, pero cuando ya se ha hecho un trabajo y vuelve a surgir otra vez el mismo detalle, entonces es porque está muy fuerte, entonces se apela al arcano para desintegración. Pregunta. Pero hay yoes muy fuertes, por ejemplo el de la ira, que lo pueden sacudir a uno. BM Ravolú. Es que mire, la ira, vamos a un ejemplo, yo digo una palabra hiriente que lo lastimé a usted. Tiene un principio, fue por una frase mía, o una acción mía, que usted se disgustó. Si usted está alerta de sí mismo, cuando usted siente ese disgusto, apele de una vez a la Madre Divina ahí, entonces no hay ningún problema. Pregunta. ¿El problema no hacerlo? BM Ravolú. No hacerlo, y claro, si en esos momentos que yo dije la frase, o le hice algo que no le gustó a usted, que ve uno la ira, ahí mismo apelar a la Madre Divina, instantáneamente, ya. Se evita el problema uno con los demás y todo y va muriendo. Pregunta. Para eso necesita estar siempre alerta. BM Ravolú. Es que para poder trabajar uno con estos detalles, tiene que estar alerta de uno mismo, a uno no le queda tiempo de estar mirando qué está haciendo el otro. Si estamos aquí en esta reunión, como puede haber miles en una reunión de estas, uno no debe identificarse con la gente, sino siempre estar poniéndose cuidado a sí mismo a ver qué agregado está manifestándose en esos momentos, no descuidarse de uno. De lo contrario pierde el tiempo. Pregunta. Maestro, con esta práctica de la muerte, lo que liberamos es esencia, esa esencia después hay que desertarle la conciencia. BM Ravolú. La conciencia con la meditación. Pregunta. Esto, la verdad no lo entiendo bien, lo de despertarle la conciencia a la esencia. BM Ravolú. Es que esta esencia o alma, es inconsciente. Entonces el único medio para que ella despierte conciencia es la meditación. Pregunta. ¿A qué meditación se refiere? ¿A la meditación en vacío? BM Ravolú. Sí, cuando se habla de meditación, es no pensar ni lo bueno ni lo malo, mente en blanco.
Entonces eso le da a uno la oportunidad de dirigirse a los mundos electrónicos con su esencia nada más, su alma y allá moverse a plena voluntad, sin necesidad de decirle al maestro, ve investígueme tal cosa o le pide permiso, no, ir a hacerlo, con plena conciencia. Eso se le llama turilla. Por eso cuando uno logra esas primeras veces, por ejemplo, hacer eso, gritan en coro allá las jerarquías. Que se haga un turilla, turilla quiere decir conciencia continua, porque uno logró la meditación una vez, una sola vez, y se movió a plena conciencia en el mundo causal va a seguir, no, tiene que volverse uno práctico hasta continuar con la conciencia continua toda hora. Eso es turilla, conciencia continua. Pregunta. Maestro, la experiencia por la que pasa la esencia en ese momento, en que se está en esa meditación, es diferente para cada esencia. BM Ravolú. No, lo mismo, todos vamos al mismo punto de partida que es la sexta dimensión, a moverse y a investigar lo que a uno le parezca allá. Pregunta. A eso me refiero, que lo que va a hacer cada esencia es distinto. BM Ravolú. Distinto, porque es de acuerdo a la revolución de la conciencia de uno, ¿me entiende? Pregunta. Me parece que el maestro Samael había dicho que para dar la conciencia a la esencia, es el fuego sagrado que da ese shock a la esencia, para convertirla en conciencia. BM Ravolú. No, es con la meditación. Con el fuego sagrado fabricamos todos los cuerpos solares y existenciales del ser, pero la conciencia sí hay que dársela por medio de la meditación, para que despierte conciencia la esencia, si no sigue dormida. Pregunta. Maestro, conforme va subiendo el fuego, por ejemplo por la parte astral, ¿se va fabricando el cuerpo astral? BM Ravolú. Mire, nosotros gastamos una gran cantidad de energía de la que produce el organismo, el cuerpo físico, en sostenimiento de la parte física y como nosotros estamos trabajando con estos residuos, aquí nos va quedando un excedente, ¿no? Un excedente que no se gasta el cuerpo físico y ese excedente es el que vamos a transmutar para fabricar los otros cuerpos internos. Por eso es que es necesaria la muerte, para que vaya viendo un excedente, porque si no hay excedente, ¿con qué material vamos a fabricar los cuerpos internos? Entonces la muerte es básica y fundamental para el trabajo. Pregunta. La pregunta concreta era: ¿despierta el fuego? ¿Sube por la parte astral? ¿Entonces el cuerpo astral se fabrica cuando el fuego ya ha subido? BM Ravolú. Cuando la serpiente ígnea ha culminado su recorrido, entonces ya se fabricó el cuerpo astral, ya goza de un cuerpo astral solar, un auténtico cuerpo, porque lo común y corriente, lo que se le dice astral es cuerpo de deseos, un cuerpo lunar, pero ya cuando la serpiente ígnea sube por la médula espinal del cuerpo astral, ya fabricó el cuerpo astral solar, y ya es un hombre auténtico. Se dice hombre auténtico por este motivo. Nosotros aquí somos machistas, decimos que la mujer es lunar y nosotros somos solares, es falso, eso es una mentira. Tan lunar es la mujer como lunar es uno. Tan negativa es la mujer como negativo es uno, mientras no ha hecho su trabajo. Ya deja de ser lunar uno cuando ha fabricado sus cuerpos solares. Como la mujer también deja de ser lunar cuando fabrica sus cuerpos solares. Entonces ya pasa a ser un maestro auténtico en los mundos internos, no importa su cuerpo femenino que tenga, porque el trabajo interno es el que cuenta ahí. Por eso es que nosotros, si no hemos fabricado estos cuerpos solares, después de la muerte asumimos la figura, sí, los mismos órganos y todo de una dama ya. Somos femeninos, ¿por qué? Porque somos lunares. Entonces allá somos damas, que eso es hasta vergonzoso para uno, tan machistas que somos aquí, para venir a ser una dama allá y las damas lo contrario, vienen a ser varones, entonces ellas nos enamoran a nosotros, ¿no? Es cierto, sin duda ninguna, porque allá resalta ese trabajo. Si una dama puede fabricar sus cuerpos solares, allá es un venerable maestro y ya. Es un maestro.
Por eso de la mujer no se habla nada y las mujeres tienen su rencor por eso, porque de damas no se dice nada, porque cuando se fabrican los cuerpos solares son maestros, entonces se habla de maestro. No importa el cuerpo femenino que tenga. Ese error lo tuvieron los mismos apóstoles. Los apóstoles tuvieron ese mismo error con la mujer, igual, el machismo. Y una vez le propusieron a Jesús que sacara a María, sacara a la mujer de entre ellos, porque la mujer era negativa, y no tenía acceso a nada a la mujer, según ellos. Entonces les contestó él: dejad a María, dejad a la mujer ahí, que yo haré de ella un varón. Lo que estoy explicándoles ahora. Yo haré de ella un varón. Claro, fabricó sus cuerpos solares, un varón, un maestro. Pregunta. Maestro, ahora que estamos hablando de los cuerpos, ¿cuál es el nutrimento del cuerpo físico y del cuerpo vital? Visto que el hidrógeno 24 nutre el cuerpo astral, el hidrógeno 12 alimenta el cuerpo mental, el hidrógeno 6 nutre el cuerpo causal. ¿Cuál es el hidrógeno? ¿Cuál es el alimento que nutre el cuerpo físico y el cuerpo vital? BM Ravolú. El cuerpo vital se nutre de la parte vital de las comidas. Por ejemplo, usted llega y hace un manjar que un familiar suyo que desencarnó le gustaba, un manjar de tal o cual cosa. Usted lo hace, él llega y come la parte etérica. La comida en sí tridimensional queda ahí, y él se come la parte etérica, entonces se alimenta de la parte etérica. De modo que así se alimentan los cuerpos. Nosotros nos alimentamos de la parte tridimensional, de la parte pesada, tosca, dura, eso. Pregunta. Pero lo que la señora quiere saber es la calidad del hidrógeno, 48 será. BM Ravolú. 48, sí, el del físico sí. Pregunta. ¿Y el vital también? BM Ravolú. Sí, porque incluye los dos. La parte tridimensional y la parte tetradimensional se confunden, entonces viene a alimentar con lo mismo. El uno físico se alimenta con la parte tridimensional, con la parte tosca y el otro cuerpo vital con la parte vital de la misma comida. Pregunta. Cuando uno trabaja con un detalle y no lo deja pues que se robe la energía, esa energía también va sirviendo de alimento a esos cuerpos, físico, astral, mental. BM Ravolú. Según el cuerpo que uno esté fabricando, al cuerpo que esté fabricando ese le sirve, porque ese es el excedente para poder fabricar nuestros cuerpos internos. Es el excedente que necesita uno ahorrar esa energía con la muerte. Pregunta. Pero, tal vez yo no comprendo bien el español en esas palabras. Usted dice, jugarse todo, ¿qué es eso? BM Ravolú. Jugarse todo, jugarse la vida, jugarse lo que le toque, la riqueza, lo que sea. Pregunta. ¿Darlo todo? BM Ravolú. Todo. Pues, fíjense ustedes, yo empecé el camino, común y corriente como cualquier persona, y llegó el momento en que yo, si me hubiera tocado abandonar la mujer, o mejor dicho, la mujer no me hubiera seguido a mí en mi decisión, la dejo. Porque yo iba para donde iba. Repartí los bienes que yo no dejé ni $100 para mí. Tenía 2 carros, tenía 2 fincas. Yo lo repartí a los hijos, yo no dejé ni una moneda sino la maleta con la ropa, nada más, ni casa ni nada me quedó. Y le dije a la mujer, ¿me sigue o no me sigue? Porque voy a hacer mi revolución, voy a lo que voy. A lo que vine voy a hacerlo, ya. Si usted me sigue, bien, y si no, hasta luego. ¿Por qué? Eso es jugarse el todo por el todo. Una revolución así ya. Sin miedo a la vida ni al que dirán ni a nada. Pregunta. Maestro, pero cuando usted, digamos, se fue, salió del país a entregar el conocimiento, ¿usted para todas partes cargaba con su señor o qué? BM Ravolú. No, la primera vez duré 2 años fuera del país, 2 años. ¿Sabe con cuánto salí yo esa vez?
con 12 pesos colombianos para una gira internacional, pónganmele bien cuidado, se necesita ser un aventado para hacer una cosa de esas. No tenía ni maleta para echar la ropa, en un saco de esos de harina, de trapo, en eso eché unos 4 trapos, y salí internacionalmente. Me decían, loco, y diga lo que sea, yo voy para donde voy ya. Y fui y vine y qué, y aquí estoy, me morí de hambre. No. Eso es ser uno revolucionario, eso es lo que necesitamos nosotros hacer, jugarse uno el todo por el todo ya. Pregunta. En esos años en el exterior, ¿usted no pudo trabajar en el Arcano? BM. Rabolú, no. Pregunta. ¿Y ese trabajo entonces? BM. Rabolú. Ahí quedó estancado mientras tanto. Pregunta. ¿Pero al regresar lo retomó? BM. Rabolú. Claro, recupera uno. Sí, yo me jugué así el todo por el todo, no dejé 100 pesos en mi bolsillo para mí, no, yo repartí a la familia y ya. Listo, o sea, rompí cadenas, y si la mujer no me sigue pues también, bien. Vámonos, y si usted me sigue vamos y si no quédese, ya. Esa es una revolución de hechos, de una vez, sin miedo y sin nada. Pregunta. En este caso, por ejemplo, hay muchas personas que le exigen a la mujer, porque simplemente ella trabaja y él no quiere que ella trabaje, pero ella trabaja para ayudar, para la difusión, para tener un medio de transporte, por ejemplo, y dicen, o dejas el trabajo o se acaba todo. Para mí eso es injusto porque el trabajo es para ayudar en la difusión. BM. Rabolú. Pero mire, lo que yo les he dicho aquí a los de la Junta, cualquier bien, cualquier cosa, nosotros vinimos a romper cadenas, no para atarnos más. Esas son las cosas del ego, eso que usted me dice es el ego mismo actuando con cierto disfraz. Si esa señora se lanza al campo de batalla con el esposo a acompañarlo y vamos. No se van a morir de hambre y no están presos a las cosas del mundo, a los juguetes que la misma naturaleza le pone a uno. Son juguetes, entretenciones, para que uno no haga la revolución de la conciencia. Pregunta. El maestro Samael nos dice, precisamente al respecto, que el día que uno comprenda que todo esto es ilusorio, pasajero, puede uno realmente. BM. Rabolú. No, si es que todo es ilusión, sí, todo, en la vida aquí no hay nada real. Lo único real aquí en este mundo tridimensional, es lo que estemos realizando dentro de nosotros, aprovechando ese tiempo para construir nuestro propio templo. Eso es lo único real, lo demás es fantasía, ilusiones. Es mentira, mejor dicho. Yo he comprendido mucho, gracias al cielo yo no me siento atado al mundo, no, no me siento. No tengo ambiciones de dinero, de cosas, de objetos del mundo, porque todo es ilusorio. Yo cualquier objeto bonito, me dicen. Vea qué belleza, hombre, no puede decir uno a lo que es bonito, decirle feo, porque sería contradictorio, pero busca uno la verdad en ese objeto, ¿en dónde está? ¿Dónde está la realidad de eso? No la hay, entonces todo es un vacío. Entonces son bobadas, que las cosas del mundo son una bobada. Es la misma naturaleza que le pone todos esos entretenimientos a uno para entretenernos para que uno no se libere, eso es todo. Pregunta. Eliminando los detalles, la esencia, pues el 3% más o menos, aumenta, ¿hasta cuánto pude aumentar? BM. Rabolú. Puede aumentar el 50, el 60, el 70%, según la muerte de uno. Pregunta. ¿A pura base de muerte en marcha? BM. Rabolú. Va aumentando y aumentando. Pregunta. ¿Hasta qué porcentaje? BM. Rabolú. No, no tiene límite. Pregunta. ¿A base de pura muerte en marcha? BM. Rabolú. Sí, a pura muerte en marcha. Pregunta. ¿El 50%? BM. Rabolú.
Más, mucho más. Cuando se está hablando de conciencia es porque esa conciencia le sirve a uno para moverse en otras dimensiones conscientemente. De lo contrario no se hablaría de conciencia o no sería conciencia, ¿no? Pregunta. Maestro, cuando uno toma el alimento, ¿no? Se alimenta para que el cuerpo vital se nutra suficientemente, tiene que comer alimentos naturales y con mucha vitalidad, vivos, ¿no? Así la parte etérica nutre más la parte. VM. Ravolú. Sí, se fortalece la parte etérica, y al fortalecer la parte etérica, entonces fortalece la parte tridimensional, porque la parte etérica fortalece en el momento que uno duerme, él trabaja sobre el cuerpo físico, reparándolo. Entonces si el cuerpo vital es fuerte, pues repara muy bien el cuerpo físico. La calidad del alimento influye mucho, influye pero mucho. Pregunta. Entonces, después de esta revolución en cuestión a la muerte del ego, ¿es también aún necesaria la comprensión del ego cuando se hace la muerte del ego en el arcano? VM. Ravolú. Bueno, en el arcano, por ejemplo, se va a trabajar sobre un elemento, una manifestación, un detalle que ya uno lo trabajó una o dos veces y no ha muerto, vuelve a manifestarse, entonces sí se lleva la parte ya sexual para trabajarlo y pedirle a la Madre Divina la desintegración, porque resistió uno o dos trabajos y no murió. Entonces se apela en el arcano, para apelar a la Madre Divina para la desintegración. Pero muy raro, porque yo francamente, les voy a decir que en la cantidad de detalles que he podido desintegrar no he tenido necesidad de apelar a la Madre Divina, sino solamente Madre Mía, mejor dicho, en el arcano, rectifico, en el arcano, sino con la sola petición en la muerte en marcha, he logrado yo ir triunfando y no he tenido esa resistencia de elementos psíquicos que no quieran morir, no. Pregunta. Maestro, pero eso se debe posiblemente a que usted traía un trabajo hecho de una existencia anterior. VM. Ravolú. No, 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 estamos hablando de aquí y ahora, de aquí y ahora. Pregunta. Es mejor concentrarse en el arcano para el nacer. VM. Ravolú. Entonces, ese trabajo que invertimos aquí en el arcano, nos queda para el nacer. Entonces ese tiempo no lo invertimos aquí, sino lo invertimos en nuestra creación, sí.